El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase como evangelio entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo Jesucristo en mí, para que yo le predicase como evangelio entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Eso le escribe el apóstol Pablo a las iglesias en Gálatas, una provincia en lo que hoy conocemos nosotros como Turquía. ¿Qué había pasado? Falsos maestros, con falsas doctrinas, habían entrado a esas iglesias en Galacia, y le habían dicho que la gracia de Jesucristo no era bastante, que tenían que cumplir también la ley. Tenían que seguir las reglas y los mandamientos que ese gran hombre de Dios, Moisés, había dado al pueblo de Israel. Todo eso, el apóstol Pablo, él lo trata en esta carta a los Gálatas. Si quieres profundizar tu vida, tu conocimiento, la revelación sobre lo que es la diferencia entre la ley y la gracia, te recomiendo que leas y estudies atentamente esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque no hay cosa peor que haber recibido el perdón de los pecados a través de Jesucristo, pero no entrar en esa libertad que la gracia de Jesucristo nos trae. No hay peor cautividad, no hay peor vida, entre comillas, que la vida religiosa. Una persona religiosa nunca está seguro, nunca tiene de verdad paz en su corazón, porque nunca con absoluta seguridad puede decir que va al cielo, que tiene perdón de los pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, como dice Juan
en el primer capítulo de su Evangelio, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de su plenitud todos nosotros hemos tomado. Como dice el versículo 16, hemos recibido gracia sobre gracia. La única forma de poder vivir con Jesucristo es bajo la gracia. El gran escritor C.S. Lewis, ya hace muchos años, en un congreso que hubo de escritores y de teólogos que estaban discutiendo días lo que era la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones. En un momento, a la hora del té, entró a ese gran salón para coger. Allí tenían como una cacerola grande con agua caliente y se cuenta que entró para hacerse un té. Y entonces estuvo atento a lo que estaban hablando. ¿Qué era lo que definía al cristianismo? Y entonces él de atrás dijo solo una palabra en inglés: grace, la gracia. Esa es la cosa, la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que Dios el Padre nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Cuando leemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, podemos leer que la naturaleza de Dios el Padre, su santidad, su presencia, está en la gracia. Y que cuando vino Jesucristo para salvarnos, Él lo hizo por la gracia. Tanto que el apóstol Pablo, cuando él se despide de la iglesia en Corinto, en segunda carta de Corintios 13, 14, él dice: la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso, la gracia? ¿Por qué el apóstol Pablo, en Gálatas 1, versículo 15, él lo menciona con tanta fuerza y dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre? Es interesante que el apóstol Pablo, él dice que había un llamado sobre su vida. Había un llamado que él desconocía. La primera vez que aparece el apóstol Pablo, él no aparece como apóstol en la Biblia, sino como Saulo de Tarso, un hombre joven, fariseo, que venía de una secta, de un grupo religioso llamado los fariseos. En aquel momento, la verdad, hoy en día todavía esos grupos fariseos o saduceos no existen como nombres, pero sí existen como denominación y como algunos que siempre están defendiendo la sana doctrina. Todo lugar donde de verdad hay sana doctrina, ni se habla de la sana doctrina, se vive bajo la gracia. El apóstol Pablo era fariseo, era un grupo religioso que en aquel momento había otro grupo religioso que eran los saduceos. Había más grupos religiosos, pero estos dos grupos eran en el judaísmo los grupos fuertes allí en Galilea, en Jerusalén, en Judea. Y los fariseos eran más estrictos todavía que los saduceos. Los fariseos, además de leer de memoria, también sabiendo gran textos del Antiguo Testamento de memoria, ellos también conocían los comentarios, las costumbres de los padres, como ellos le llamaban. Y habían diferentes escuelas de fariseos,
religiosos, como hoy en día lo hay también. En una de ellas estuvo aquel joven de Tarso, lo que hoy es Turquía, por ahí, Tarsus, aquel joven llamado Saulo. Es interesante que en la Biblia hay dos personas con el nombre Saulo. El uno empezó bien, pero terminó mal, que es el rey Saúl. Saúl, él empezó bien, pero terminó mal. Pero el otro, Saulo, empezó mal, pero terminó muy bien. En esta vida, algunas veces no es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Y este joven Saulo de Tarso, religioso, fariseo, a los pies y en la escuela de un gran maestro de los judíos llamado Gamaliel, él perseguía la iglesia. Él la perseguía, como dice en Hechos 9, él respiraba amenazas. Y no solo en Jerusalén, sino por todos sitios perseguía a los primeros cristianos. Pero en uno de esos viajes para coger presos a los cristianos, a la primera generación de cristianos que le llamaban los del camino, él fue a Damasco. Y en el camino a Damasco, dice la Biblia en Hechos 9, que a mediodía una luz la rodeó. Normalmente la luz no te rodea, la luz te alumbra. Y de esa luz, él pudo oír una voz que le dijo en hebreo, en arameo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien persigues. Pero dice, pero dura cosa es dar goces contra el aguijón. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. El apóstol Pablo, en aquel momento Saulo de Tarso, él perseguía, él maltrataba, él mataba a los cristianos, pero lo que él no sabía, pero luego le fue revelado, que todo el tiempo había un llamado que le acompañaba. Esta palabra en español cuando dice, cuando agradó a Dios que me apartó, esa palabra apartar en griego, horizo, hay otras que se llaman prohorizo, que también significa predestinación. Horizo, de ahí viene la palabra horizonte. Y el apóstol Pablo dice que a Dios el Padre le agradó. Antes que el apóstol Pablo hubiera nacido, antes que nosotros hubiésemos nacido, antes que nuestra mamá incluso sabía que estaba embarazada, Dios el Padre, dice, le apartó y le llamó por su gracia. El llamado, la vocación, sobre todo ser humano, no proviene por las obras que hacemos. La gracia, independientemente de nuestra conducta al principio, actúa. El poder de la gracia está en el amor de Dios, en la predestinación del Señor. ¿Dios el Padre quiere que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque no todos están atentos a ese llamado. El apóstol Pablo dice, cuando agradó a Dios que me apartó,
desde el vientre de mi madre y me llamó. Hubo un apartar, o como dice esa palabra en griego, horizo, significa también reservar o poner una valla alrededor de alguien. El apóstol Pablo dice que antes que él hubiera nacido, Dios el Padre, en el mundo espiritual, puso una valla alrededor del apóstol Pablo. Un llamado, una vocación. Él no lo sabía, él seguía su vida, él seguía con su odio, ciego por la religión. Porque no hay cosa peor que la religión muerta. Jesucristo nunca habló de la religión. Él habló de Dios el Padre, de su amor, de su reino, de su poder, del perdón, del cariño, de la persona del Espíritu Santo. Pero de religión, Jesucristo jamás habló de religión. Ninguna religión te puede salvar. Ni la religión evangélica, que también existe, ni la religión católica, también existe, ni tampoco la religión musulmana, ni de los testigos de Jehová, ni los mormones, ni otra secta. Nadie te puede salvar. La única forma de poder ser salvo, la única forma de recibir el perdón de los pecados, es que Jesucristo personalmente, Él te perdone todos los pecados. ¿Por qué? Jesucristo, en el Evangelio de Juan, Él lo comentó muy bien. Él dijo que el Padre, nuestro Padre Celestial, Él no iba a juzgar a nadie. Todo el juicio se lo dio a su Hijo Jesucristo. Una promesa que Él había cumplido por una profecía del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 21, versículo 26, 27. El Hijo del Hombre recibió todo dominio, poder, gloria. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y la única forma que nosotros podemos ser salvos, esta vida, querido oyente, esta vida no es todo. Esta vida no es todo. Vendrá otra vida, existe otra vida, nos acompaña en este momento otra vida que se llama la vida eterna. Es la vida en un lugar, en una dimensión que nosotros no nos podemos imaginar. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene esa vida. Es la vida eterna. La vida eterna no es la vida que será larga. No. La primera característica de la vida eterna no es la longitud, es la calidad. La vida eterna está en Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que antes que él hubiera nacido, hubo un momento donde Dios el Padre a todo ser humano le hace una invitación. Porque esa palabra llamar en griego también significa invitar. Él dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Todo ser humano, desde el vientre de su madre está apartado. Tiene una reserva, tiene una invitación para el reino de los cielos, para conocer a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, cuando agradó a Dios desde el vientre de mi madre. También el profeta Isaías, capítulo 49, lo podemos leer en versículo 1, donde el profeta Isaías dice, huidme, costas,
y escuchad pueblos lejanos. El Señor Adonai me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo por nombre o mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba para un momento muy específico. Tú estás reservado para un momento muy específico. Aquí el profeta Isaías, lo mismo que el apóstol Pablo en Gálatas 1, dice que desde el vientre, desde antes de nacer, Dios el Padre ya nos llamó, ya nos apartó, ya nos reservó, ya nos invitó. En el profeta Jeremías, él no comenta semejante cosa. Él dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase, dice, en el vientre de tu mamá te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Hay un llamado para todo ser humano. El apóstol Pablo, en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, lo describe así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo hombre que viene a la tierra. Todo ser humano, todo bebé, todo embrión, todo ser humano, porque tú no te conviertes en un ser humano al cuarto, al quinto, al séptimo mes del embarazo de tu mamá. No, estás equivocado. Tú ya eres un ser humano con un alma, un espíritu y tienes un cuerpo desde el principio. El ser humano no empieza a existir a partir de la semana 10, 11, 12, 13, 14. No. Ya antes tú fuiste un ser humano en el corazón de Dios, en la preexistencia de Dios, pero en el cuerpo de tu mamá, tú recibiste, como dice Hebreos capítulo 10, 5, me preparaste un cuerpo. Y tú y yo somos llamados desde el vientre de nuestra madre. Lo gracioso en todo esto es que muchas veces nuestra vida no refleja el llamado de Dios. El apóstol Pablo, él era una persona religiosa y no hay peor odio que el odio de la gente religiosa. La gente religiosa son los que más problemas hacen. A mí personalmente. ¿Tú te crees que a mí me atacan, por ejemplo, gente con otra orientación sexual? ¿Tú te crees que ellos se meten conmigo? Por favor, come on. O las prostitutas, por el amor de Dios. O los homosexuales. ¿Tú te crees que ellos se meten conmigo? Ninguno. ¿Por qué? Porque yo le digo a todos que vengan a la iglesia Pasión por Cristo, que vayan a las iglesias. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Jesucristo está la gracia infinita de Jesucristo. No hay poder más poderoso que el amor de Jesucristo que se revela en su gracia. La gracia de Jesucristo, la gracia. Pero ¿sabe quién hace problemas? Los únicos que hacen problemas son personas que creen que ellos tienen algo que los otros no tienen. La sana doctrina, que ellos tienen una revelación que otros no tienen. Ya sean evangélicos, católicos, musulmanes, hindús. El odio religioso es lo más diabólico, es de puro Satanás. Si tú no tienes gracia, si tú no tienes amor, si tú no tienes paciencia, yo dudo que tú eres cristiano. Porque cristiano
Ser cristiano no significa nacer en una supuesta nación cristiana, sino es conocer a Jesucristo, al Hijo de Dios, aquel que resucitó entre los muertos, conocerle personalmente. El apóstol Pablo dice que él desde el vientre de su mamá fue apartado. Hay una reserva sobre tu vida. El Señor puso una valla alrededor tuya. Él te llamó. Él te llamó. Y como hemos leído en Hechos capítulo 9, pero también en Hechos capítulo 26, 14, el apóstol Pablo menciona una cosa que es interesante, que le llama el aguijón. Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, es dura cosa para ti dar patadas contra el aguijón. Cuando uno lee la vida, cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, se dará cuenta que la palabra aguijón aparece varias veces. Específicamente 3 veces. Podemos leer, bueno, en verdad son 4, pero 3 veces de ese aguijón. En Hechos 9, en Hechos 26, 14, el apóstol Pablo habla del aguijón donde él estaba dando goces, que estaba dando patadas. El segundo aguijón lo podemos leer en segunda carta de Corintios 12, a partir del versículo 7. Un aguijón que en verdad es una astilla. Es el mismo nombre en español, aguijón, pero no en griego. En griego, en el texto original, habla de una astilla. La tercera vez que habla del aguijón es el aguijón de la muerte, como dice en primera carta de Corintios 15, 55 y 56. Y que el aguijón de la muerte del pecado es la ley. Déjame explicarte una cosa. Un aguijón, uno de los aguijones es el aguijón que te mata. Primera carta de Corintios 15. Otro aguijón te guía por la gracia a la vida. A ese aguijón vamos ahora. Y el tercer aguijón, el que te sustenta en el camino de la gracia. Déjame explicarte una cosa. Cuando dice en español, por ejemplo, en Hechos 26, 14, dice, no des patadas contra el aguijón. Esa palabra kentron en griego aparece también en primera carta de Corintios 15. Esa palabra expresa, a ver, voy a explicarlo, voy a intentarlo, atención. Gracias a Dios pudimos volar unas cuantas veces a Cuba, pero también a África, a la India. Y cuando estuvimos llevando medicamentos y comida, había un problema, que cuando nosotros llegábamos, sea con el avión, sea con camiones grandes, tú puedes llevar la comida, pero hay un problema. ¿Cómo llevas la comida y el medicamento a los pueblos que están en las montañas? Y para hacer eso, alquilábamos algunas veces, entre comillas, no un coche en el aeropuerto, no. Muchas veces íbamos a los campesinos y le preguntábamos si podíamos alquilar a ellos juntamente con su carro, con el buey. Y en una ocasión, yo me acuerdo, llevando medicamentos a un lugar, ese hombre, ese campesino, tenía un carro. Atrás muchas veces llevaba paja, llevaba otras cosas, pero en este caso llevaba medicina que nosotros habíamos llevado. Entonces me invitó a sentarme adelante con él. Y tenía un buey grande. Dios, ¿y cómo olía el buey?
El búfalo ese Goliat, de verdad. Salmo 92, versículo 10 dice que el Señor nos dará la fuerza del búfalo, pero gracias a Dios no nos dará el olor al búfalo. Y cuando íbamos en ese carro, ese búfalo iba a su bola, iba despacio, pero tenía una fuerza impresionante. No iba rápido como un caballo, pero tenía fuerza para subir los montes, era impresionante. Y el que guiaba, el campesino, el propietario de ese buey, tenía dos cosas en la mano, me di cuenta. Uno era una vara con un trocito de cuero, era como un látigo, pero no para hacerle daño, sino para animarlo. De vez en cuando lo animaba. Pero también tenía una vara que también Salmo 23 dice callado y vara, lo menciona. El hombre tenía una vara con un pincho. Era literalmente de una planta. Él había puesto un pincho, no era una aguja, no era una púa, era un pincho de una planta como la corona de pinchos, espigas que le pusieron al Señor Jesucristo, algo así. Y con ese pincho, era increíble, le daba la dirección al buey. Esa vara era una vara de 1,20 m, a lo mejor 1,50 m de largo, y al final había un pinchito. Y con ese pincho, cuando quería cambiar de dirección, le daba atrás al buey y el buey cambiaba de dirección. Y me di cuenta que ese pinchito, ese aguijón, no era para hacerle daño al buey, sino para darle dirección. Cuando el apóstol Pablo, Jesucristo se le aparece, Jesucristo le revela algo al apóstol Pablo que hasta entonces así no lo conocemos en la Biblia. Y era esto, que el Señor Jesucristo le dice: es dura cosa contra ti pegar patadas contra ese aguijón con cual yo toda tu vida te estaba dando la dirección. Cuando yo vi a ese campesino con ese aguijón, cuando yo leí este texto, me di una cosa cuenta, que es el Señor que está con ese aguijón acompañando a todo ser humano. Todo ser humano en algún momento siente ese toque con ese aguijón, ese cambio de dirección. ¿Por qué? Porque lo mismo que el campesino nos llevó justo al lugar donde teníamos que ir, ¿cómo? Con ese aguijón. Pequeño como era, efectivo era. Y también el Señor tiene ese aguijón en nuestra vida. No es el aguijón que Satanás provoca en 2 carta de Corintios 12. Eso es una astilla. Cuando el apóstol Pablo dice que él tenía en su carne un aguijón, muchos se rompen la cabeza. ¿Qué podía ser el aguijón del apóstol Pablo? No importa lo que era. Lo importante es lo que le dijo Jesucristo. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y sabes, querido oyente, mire, es el aguijón del propósito de Dios, es el aguijón de su gracia que nos lleva al cumplimiento del propósito de nuestra vida. El Señor Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, Él desea de todo corazón, porque mire, querido oyente, mire, probablemente no vivirá en la casa que usted desea.
Probablemente no tendrá el coche que le gustaría tener. Probablemente habrá cosas que no tiene. Pero, querido oyente, mire, no hay persona más impresionante, no hay persona más impactante, no hay persona que se pueda comparar con Jesucristo, el Hijo de Dios. El que vive con Jesucristo, el que vive en Jesucristo, en una relación con Él, porque Él resucitó entre los muertos. Él vive. La pregunta no es si Dios existe. Algunas veces las personas preguntan, ¿tú crees que Dios existe? A ver, vamos a aclarar una cosa. La pregunta no es si Dios existe, la pregunta es si tú existes. La pregunta no es si Jesucristo vive, la pregunta es si tú vives. Y cuando uno viene por su gracia, y querido oyente, mire, no hay cosa más impresionante, no hay cosa más valiosa que vivir con Jesucristo. Él ha resucitado, Él vive, Él regresará de nuevo. Él está con nosotros a través de su Santo Espíritu, de la persona del Espíritu Santo. Y es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo que toda tu vida, desde que eres pequeño, te acompañó con ese aguijón, no para hacerte daño, sino para guiarte, para que conozcas a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor le estaba diciendo al apóstol Pablo, oye, tronco, ¿no te das cuenta que soy yo desde años que está tocando la puerta de tu corazón? O déjame explicarlo de otra forma. A ver, voy a intentarlo explicarlo de una forma como a mí me pasó. Yo me crecí en Alemania. Nosotros éramos emigrantes españoles que nos fuimos a Alemania. Mi papá se fue en el 1962 para Alemania y nosotros en el 68. Cuando llegué a Alemania, vivíamos en un barrio muy conflictivo. Un barrio muy conflictivo porque los alemanes no sabían cómo tratar a los extranjeros. De repente entraron cientos de miles italianos, españoles, turcos, luego vinieron marroquíes, yugoslavos, serbios, croatas. Y los alemanes, en ese momento, en años 60, nosotros, para ellos, éramos gente exótica, éramos de otro planeta. Los alemanes no sabían tratar con nosotros. ¿Qué hicieron? Ellos intentaron de concentrar a los extranjeros en barrios. Y en la ciudad donde yo vivía, en el sur de la ciudad, ahí habían diferentes barrios. Había un barrio solo turcos. Era impresionante. Todas las tiendas en turco, todos los nombres en turco. Habían barrios donde habían más italianos. Habían barrios donde habían solo casi españoles. Pero en mi barrio era una mezcla. Turcos, italianos, griegos, españoles, serbios, incluso gente que venía de la rusos, que en verdad eran alemanes, pero que habían nacido en Rusia. Ahora imagínate qué mezclas. También habían polacos. Y un amigo nuestro, a la edad de 14 años más o menos, si no me equivoco, se compró una M16. Era un rifle ametralladora americana, una M16, y
Ese amigo tenía el sueño de ser... en Alemania, en el ejército alemán, hay una clase de soldado que se llama Einzelkämpfer. Einzelkämpfer es semejante a las COEs españolas, pero es un soldado solitario, creo que se llama en español. Esos soldados tienen el entrenamiento lo más duro que te puedes imaginar. Pero esos soldados, los Einzelkämpfer en Alemania, ellos manejan todo. Toda clase de arma, toda clase de vehículo y mayormente también avionetas pequeñas, helicópteros. Ellos aprenden todo. Tienen que aprender a saltar con el paracaídas de diferentes formas, sobre el agua, sobre las montañas, de noche, de día, en el desierto. Es una carrera de 12 años de soldado, solo de entrenamiento día y noche. Pero ese era el sueño de nuestro amigo Pepo, se llamaba. En verdad se llamaba Michael, pero nosotros le llamamos Pepo. Y Pepo se compró esa M16. Y claro, nos llevó al bosque y nosotros también nos entusiasmamos también para ser soldados. Había otro polaco conmigo que luego se apuntó también al ejército alemán, pero no consiguió las pruebas. Pepo sí consiguió las pruebas. Él se alistó a esas tropas especiales alemanas porque era un hombre impresionante, tenía casi 1,95 m, tenía brazos como yo, piernas. Era impresionante, la física que él tenía era impresionante. Lamentablemente luego murió y lo enterramos. Pero yo también me encantó la carrera, entre comillas, militar. Cuando uno es joven, uno está un poco pasado de rosca. ¿Qué hice? Que me apunté voluntariamente al ejército español. Nosotros los españoles en Alemania, en Bélgica, en Holanda, no teníamos que venir al servicio militar. Yo no solo vine, yo me apunté de voluntario, quise hacer una carrera militar. Cuando estuve en unos cuantos campamentos, en total 6 si no me equivoco, en un momento me hicimos unas pruebas y como había entrenado ya desde años, ya me había mentalizado a esa vida de soldado, me apunté a las COEs. Pero también a un grupo especial de las COEs. Y ya había firmado mi solicitud, ya era soldado, pero yo quería ir a las COEs. Estuvimos con los Paracas, estuvimos con diferentes grupos especiales, pero yo quería ir a las COEs. Cuando había entrenado años, me habían entusiasmado tanto con esa carrera, yo di mi solicitud. Pero el único que tenía que firmar, el último, era el teniente. Pero el teniente me tenía un cariño muy especial. No sabía en ese momento por qué, hoy lo sé. Y entonces, solo tenía que firmar. ¿Qué pasó? Que me llamó, me dijeron, Alemán, así me llamaban, Alemán, el teniente te llama. Fui para allá, dije, mi teniente, y me dijo, Alemán, ¿te has apuntado a las COEs? A ese grupo especial. Digo, sí. Y me dijo, levantó mi solicitud, el papel, y me dijo, mira, y lo rompió delante mía. Y dije, mi teniente, ¿qué hace? Y me dijo, tú no vas a ir para allá. A mí se me cayó un mundo. Yo quería ir para allá. Yo vine para ser soldado. A mí me encantaba todo eso. Yo me había mentalizado. Yo andaba con ropa militar en Alemania antes que haber
antes de venir a hacer la mili a España. Ya estaba mentalizado. Y ese hombre me rompió toda la ilusión. Y además me dijo, tú no vas a ir a las COES, pero te he apuntado a la academia militar. Yo no quería ir a la academia militar. Yo vine para la guerra. Yo no quería ir otra vez a la escuela. Yo vine a la guerra. Con esa mentalidad vine. Ya doy cuenta que estaba un poco pirado en ese tiempo. ¿Qué pasó? Que fui a la academia, pero tampoco no me gustó tanto. Regresé para Alemania, honestamente desilusionado. Porque yo quería estar en Murcia haciendo el curso de Paracas, en Gijón con los COES, en todo lugar con la Legión. Ese era mi sueño, para eso vine. I come to the war. Yo vine a la guerra. Pero no, se me cerraron las puertas. Regresé para Alemania y mi hermano mayor me dijo, no te preocupes, porque había perdido mi trabajo. Había perdido el trabajo por la mili. El trabajo que tenía lo tuve que dejar. Cuando regresé, mi hermano me dijo, no te preocupes, he hablado con mi jefe, te van a dar un puesto de trabajo excepcional. Fui el martes para allá, hablé con el jefe vio mi currículum, me dijo, es impresionante el currículum, mire, usted va a trabajar, esta es su taquilla, esta es su ropa de trabajo. Pero el miércoles, un día después, me llamó y me dijo que cerraban la plantilla, que no podía entrar en esa fábrica. Otra vez se me cayó un mundo encima. Al próximo día, un amigo mío, Olga, me llamó. Y Olga me dijo, Juan, ¿tienes todavía el coche? Digo, sí, tengo coche. Dice, ¿me puedes llevar a una entrevista? Digo, vale. Como no tengo que hacer nada, te llevo. Fuimos a la entrevista, me senté en la sala de estar y en la sala de espera, como se llama en español, y de repente mi amigo entró a hacer la entrevista, salió, la secretaria dijo, ¿y usted para adentro? Digo, no, yo solo he traído a mi amigo. Dice ella, para adentro. Digo, vale. Entré para adentro. Final de la historia. A mi amigo no lo cogieron y a mí sí. Y ahora oye lo gracioso. En esa fábrica me encontré con un hombre que por primera vez, de una forma clara, comprensible, me habló de Jesucristo. Y de repente luego, a los años, me di cuenta, el que me cerró las puertas, el que me limitó. Cuando dice en español, dice, cuando agradó a Dios, que me apartó. Esa palabra apartar en griego también significa limitó. Limitar, poner límites en tu vida. De repente me di cuenta, momento, fuiste tú, Señor, el que me cerró las puertas para ir a esos lugares donde yo deseaba ir. Fuiste tú el que me cerró las puertas para este trabajo. Y entonces me di cuenta que fue el aguijón de la gracia. Así se llama este mensaje. El aguijón de la gracia que te lleva al propósito de tu vida. Querido oyente, mire, le quiero decir con la mano al corazón una cosa. No fue el diablo el que te quitó esa mujer. Fue el Señor. No fue el diablo el que te quitó ese esposo. No, fue el Señor. No fue el diablo el que provocó todas esas cosas en tu vida para que hoy puedas oír mi voz, una voz bajo la gracia. Todo tenía un propósito, todo tenía una razón.
¿Por qué? Porque ese aguijón, ese trato que muchas veces no comprendemos, era el amor de Dios. Era el aguijón de la gracia. Fuiste apartado. Fuiste llamado por la gracia. Y fue la gracia de Jesucristo que te acompañó desde el vientre de tu madre. Todos los límites en mi vida me di de cuenta de una forma tan impresionante. Tuve la escuela en Alemania. Tuve las notas, el segundo mejor, no solo de mi escuela, sino de todo el año. Podía haber cambiado a una escuela para superdotados. Hoy comprendo quién me cerró la puerta. Fui yo con mi comportamiento, porque estaba como una cabra loca. Pero ahora comprendo una cosa. Fue la gracia de Dios que me llevó a este momento. Y le voy a decir por qué. Porque hoy puedo decir, a lo mejor no tengo las casas que otros tienen. A lo mejor no tengo el dinero que otros tienen. A lo mejor no tengo lo que otros tienen. Pero le confieso una cosa. Soy el hombre más feliz de toda la tierra. ¿Sabe por qué? Porque tengo la persona más importante, más majestuosa, llena de gloria, llena de gracia en mi corazón, que es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo sé una cosa, que probablemente usted me está oyendo y no me comprende. Pero tranquilo, yo comprendo que no me comprende. Porque hasta que no experimenta esto, la vida con Jesucristo, la vida bajo la gracia, querido oyente, sin Jesucristo, tú existes, pero no vives. El centro del universo, el centro del micro del macrocosmos, el centro de todo lo que el telescopio Hubble o el telescopio James Webb hasta hoy ha encontrado. ¿Sabes cómo se llama? Es Jesucristo de Nazaret. Él es la vida. Él es el camino. Él es la puerta. Él es el único Salvador. Querido oyente, lo más importante en esta tierra es conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo lo otro no es malo, pero es secundario, no es tan importante. En Él está la vida, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vivir bajo la gracia de Jesucristo